Esta semana que pasó deja un par de ejes interesantes para sumar a cualquier análisis que se haga sobre la situación en Venezuela. Uno de estos ejes, uno de estos puntos, es que la propia derecha continental, incluida la prensa comercial adicta a la derecha continental, reconocieron que esta semana se produjo un nuevo fracaso, tal vez uno de los más estrepitosos, entiendo yo, entre los muchos intentos para acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es decir, se blanqueó en buena medida y en altos niveles que en Venezuela hubo un intento de golpe de Estado, como nunca antes se había blanqueado. Entre el intento de golpe que se inició en las primeras horas del martes y estas horas, yo rescato también dos o tres ejes para sumar. Primero, la reacción popular y la reacción del propio gobierno que en apenas un par de horas el martes logró controlar la situación golpista. Hubo una acción conjunta en un par de horas donde las Fuerzas Armadas bolivarianas se encargaron de controlar aquellos sectores que aparecían como traicionando a la Constitución bolivariana, y mientras el poder político se encargaba, en la figura de Diosdado Cabello, de encolumnar o de convocar a las fuerzas civiles al Palacio de Gobierno, es decir, al Palacio Miraflores. Hubo otro punto importante en estas últimas horas, que es la nueva juramentación de lealtad por parte de todos los jefes nacionales y regionales de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Esto ocurrió el jueves en medio de una difusión importante, porque obviamente lo que quería el gobierno de Venezuela era mostrar efectivamente lo que todos pudimos ver y apreciar, y es una presencia masiva de los máximos jefes militares que tiene hoy la República Bolivariana de Venezuela, con la idea claramente de derribar otra de las cuestiones en esta historia, y es la posibilidad de que se resquebraje ese frente militar. Y después sumo un punto que para mí también fue muy importante, y es la movilización multitudinaria que hubo el miércoles 1 de mayo y que ocupó autopistas y avenidas de Caracas, y que fue, entiendo yo, un verdadero mazazo para las aspiraciones golpistas convencionales, que a su vez carecieron ellos mismos, los sectores golpistas, del apoyo popular que necesitaban para intentar sostener el intento que comenzó en la madrugada del martes. Es decir, esa muestra de contundencia, esas tres ejes de contundencia: la Fuerza Armada jurando lealtad, el poder político movilizando a la gente y las fuerzas populares del 1 de mayo, marcaron claramente la solidez del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en este aspecto por lo menos. Ahora, en el medio ocurrió el pedido de refugio de Leopoldo López, entre tantas cosas que ocurrieron, ¿no? Protagonista central de esta historia y de la violencia de los últimos tiempos como un instrumento de disputa de poder. La liberación de Leopoldo López es parte del golpe que luego fracasó, es parte también de la provocación al gobierno del presidente Nicolás Maduro, es decir, buscando la reacción, y también es parte de su propia protección, porque está más que claro además que si finalmente el tiempo pasa y las intentonas golpistas no logran su objetivo, el fortalecimiento del gobierno del presidente Maduro o de la revolución bolivariana, para ser más amplios inclusive en el concepto, va a hacer que estos dirigentes, hoy dirigentes políticos, enrolados en la oposición, por decirlo de alguna manera, desaparezcan del escenario político. Ahora, ¿por qué se refugió en España? Una de las respuestas que encuentro es que dentro de España existe uno de los focos más sólidos de protección de golpistas venezolanos o de contrarrevolucionarios, que va más allá inclusive del gobierno de turno, que nace de las propias entrañas del Partido Popular, y que ahora hay un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que dicho sea de paso se encargó de reconocer, o sea, de los primeros en reconocer a Guaidó como presidente interino. El eje o la lógica de pensamiento de Washington, Florida, digamos, ¿no? Es decir, la contrarrevolución cubana y venezolana, Madrid y Bogotá todavía sigue vigente. Ahora bien, esto va a generar, y de hecho ya está generando, problemas internos importantes para el propio gobierno español. En las últimas horas, funcionarios del gobierno español han dicho que López tiene carácter de huésped en la embajada de España en Caracas, pero hoy su canciller dijo que las actividades políticas de López van a estar restringidas. Es el mismo canciller que hace un mes, o un poco más de un mes, reconoció que España se había equivocado en reconocer a Guaidó, una persona que no controlaba y no controla nada del Estado venezolano. Como conclusión, me parece que lo que ha dejado esta semana en Venezuela es una serie de elementos que suman y que fortalecen la teoría y las ideas de esto que veníamos charlando
hasta hace unos minutos nada más. Les mando un abrazo muy grande y nos reencontramos cuando ustedes quieran. El Alba de América Latina y América 21 son producciones periodísticas gestionadas por sus propios trabajadores y trabajadoras. Por eso es muy importante que nuestros seguidores nos escuchen, lean, difundan y se sumen a nuestra campaña de suscripción. Estamos en www.americaxxi.com.